Listo, ahí empezamos a grabar. Don Víctor Mesa, ¿cómo vas, hermano? Un gusto por acá que me hayas aceptado la invitación, hombre, a este proyecto. La verdad, pues estoy como muy entusiasmado con nuevas cosas. Este año empezó como movidito, con una energía muy chévere, hombre, y la verdad, pues como conseguir gente que le siga pues estas locuras a uno es chévere. ¿Cómo has estado, hombre? ¿Qué se dice, Esteban? Muchas gracias por la invitación. Por acá todo bien, gracias a Dios. Camellando bastante, trabajando bastante. Y como te dije desde el primer momento, contar con mi respaldo porque uno sabe que estas iniciativas son las que se necesitan. Necesitamos seguir reproduciendo contenido que aporte. Entonces, bienvenido eso, te felicito por eso. Y seguramente, ven hacia adelante, todo lo que venga de aquí va a ser muy bueno porque pues, tenés mucho para mostrar eso que la gente necesita ver, ¿sí o no? Entonces, todas estas ideas hay que apoyarlas, hay que seguir dando respaldo porque necesitamos seguirnos dando la mano entre nosotros mismos. Sí, hombre, es cierto, es cierto. Bueno, te cuento un poquito como de la iniciativa. Pues decidí ahí nombrarla como Conectando Nodos. Para contarte un poquito, pues, mi background o mi expertise o en el tema al que me dedico es el tema de networking. Y en el tema de networking o de Ajá. telecomunicaciones, todos, o sea, cada entidad que pertenece a una red se ve como un nodo. Y es muy similar pues a lo que somos como personas. Somos como nodos que en algún momento cuando nos conectamos realmente generamos valor pues para una audiencia, para un ser, pues, como un servicio hacia la gente. Entonces creo que es muy importante y muy bacano que estés, que es con vos porque la verdad eso es una inspiración pues con lo que has hecho, pues, tu background, todo. Entonces quería empezar precisamente con vos para que nos contaras un poquitico sobre tecnología. La idea de esta iniciativa es hablar un poco sobre tecnología y dedicarnos a un público que se pueda inspirar con lo que estamos haciendo, con nuestro camino en la tecnología. Entonces es eso, es conectar nodos, pues como mostrar casos de personas que han estado en la industria, que tienen experiencia y que también pues han tratado de brindar esa experiencia y de dar un poco, de retribuir un poco como a la comunidad lo que se ha aprendido pues y los conocimientos adquiridos pues en el transcurso del tiempo. Eh, Sin más preámbulo, Muy bueno porque entremos. mira que, o sea, Sí. muy bueno porque mira que todos esos conceptos técnicos que se han aprendido en la carrera uno los puede trasladar a las personas, ¿sí o no? Entonces ese nombre cae perfecto porque al final vos sabes que conectando los puntos vas a ir construyendo una red en la que te permita seguir expandiendo la información y eso en las personas es lo que necesitamos, tal cual. O sea, muy acertado ese nombre, apenas fue. Sí, hombre, gracias. Ahí vamos generando ideitas y eso cada vez eso, uno se toma un tinto y eso es uno con la mente a mil. Entonces, ahí vamos conectando cositas, Sí, ahí sí, vamos la conectando inspiración va cositas. llegando, es verdad. Y no, y estar rodeado de personas de personas que inspiren es muy chévere. Bueno, sin Sí, más señor. preámbulo, hablemos sobre vos. Bueno, antes, como para darle como para darle un título a este episodio, que lo podemos llamar así, Ajá. vamos a pensar en grande. Sí, Es como hablar un bien. poco de la inteligencia artificial, evolución, revolución, amenaza, cómo lo percibimos. Pues yo creo que en este momento hay un poquito de todo, ya, o sea, ya ahora, digamos que llevamos un año corrido desde que se disparó ese boom de lo que era la inteligencia artificial. No porque antes no existiera, sino porque se le dio el acceso a muchas más personas, ¿sí o no? Entonces, en este momento está el riesgo, porque la inteligencia artificial te puede dar muchas oportunidades de crecimiento, te puede facilitar la vida también, pero entonces está el riesgo como en todo. La inteligencia artificial es una herramienta más que al final las personas son las que saben, las que van a saber cómo usarla y para qué la quieren usar. Entonces,
ese riesgo está inherente en todo lo que hay. Yo decía hace un tiempo que dentro de unos años, no sé cuándo, no sé cuántos años, pero dentro de unos años vamos a estar hablando de que el 2023, que fue el año del boom que se disparó todo esto, va a ser, lo vamos a estar recordando como el año que cambió el ritmo de avance de la humanidad, porque o sea, en este momento no tenemos cómo dimensionar cuál es el impacto real de la inteligencia artificial en nosotros las personas, porque pues antes era, digamos que era algo ya desconocido para el común. Hoy en día está mucho más abierto al público y ahí hacia adelante no tenemos ni idea. Eso claramente es una evolución porque a nivel tecnológico, a nivel de herramientas, son muchas las opciones que te da, pero pues es algo completamente revolucionario que la amenaza, pues estamos expuestos todo el tiempo. Así que ya veremos hacia dónde nos lleva este tema. Con cuidado, eso sí, hay que ser lo más consciente de usándolo, pero tenemos que ir viendo qué tanto y hacia dónde nos lleva. Y de hecho lo hablábamos ayer antes de, porque para preparar el tema, pues y para concretar estas Ujú. cosas, estábamos pues en un almuercito, allí en un café muy chévere, Café Zeppelin en Laureles, que es un lugar que me gusta demasiado. Y hablábamos de eso, o sea, y creo que me dejaste algo muy, o sea, estamos viviendo una época que quizás la gente después va a recordar, o sea, 2023, el año en que muchas cosas cambiaron. Sí, Y creo que nosotros somos una tal cual. generación muy privilegiada porque nos ha tocado ver la evolución de muchas cosas. O sea, yo recuerdo antes, cuando a uno le tocaba el internet por módem, que era que ocupar Conmutado, que el pitaba. conmutador, que era, que era esperar que no entrara una llamada cuando uno estaba descargando una canción para poder Sí, descargarla bestia. completa. O cuando uno Sí, estaba, sí, sí. pues, sí, navegando normal y que entraba una llamada y se desconectaba el internet. Entonces, a nosotros nos tocó toda esa evolución de tener pues una conexión, no sé, a 64K, allá ahora tener velocidades de, no sé, 500 megas, 1 giga en hogar. Entonces, o sea, nuestra generación es muy afortunada Sí. y seguramente lo que vamos a ver en el futuro y lo que vamos a recordar del 2023 eh, va a ser algo muy, pues, muy genial. No, yo le sumo a eso que eh, nosotros también somos una generación o la generación que sabe la diferencia entre tener y no tener dispositivos móviles, ¿sí o no? O sea, a nosotros no nos tocó en nuestra infancia y hoy en día ya lo usamos, lo tenemos como hábito todo el tiempo, o sea, todo el tiempo estamos con el dispositivo de una extensión más del cuerpo, pero sabemos qué era lo que no, qué es lo que significaba no tenerlo. Y vemos la diferencia de los jóvenes de ahorita, o sea, hoy en día los pelados no saben qué es lo que es crecer sin un dispositivo móvil. O a los 9 10 11 12 años ya ves un niño con un teléfono. Cuando yo, por ejemplo, yo tuve mi primer celular como a los 19 20 no recuerdo cuánto. Entonces, vos, si uno ve a esos pelados hoy en día ya, es mucho más la información que consumen desde mucho más temprano y eso claramente, eso te cambia el estado mental y ya te lleva hacia otras cosas. Entonces, nosotros somos privilegiados también por eso, porque sabemos cuál es la diferencia y en algún punto empezamos a identificar los beneficios y las contras de eso. Cierto que ya hoy en día pues hay mucho estudio, que la ansiedad, que los dispositivos móviles que generan, le quitan la atención a la gente, pero bueno, eso de pronto lo hablaremos un poquito más adelante. Sí, ese va a ser un Pero tema. ese es otro riesgo que tenemos. Ese va a ser un tema en el que quiero que profundicemos más ahorita que hablemos de hábitos buenos que Víctor nos puede recomendar. Pero bueno, acá Sí, para entrar como en materia, digamos que quería, traía como a referencia el almuerzo que tuvimos ayer porque lo primero que se me ocurrió cuando estuvimos allá conversando fue hablar o fue proponer como una imagen a través, pues, utilizando un prompt que aquí lo tengo en la pantalla, que es básicamente two systems engineers having lunch at a coffee shop surrounded by plants, que fue como la ujú, situación en la que estábamos. Estábamos simplemente en un café almorzando y la IA de las aplicaciones que utilicé me sacó estas imágenes que vemos aquí arriba.
y quiero que, pues, que lo tengamos Sí, ahí para que ahora discutamos un poco de eso. Y, por ejemplo, o sea, yo no me siento identificado con las imágenes, o sea, por lo menos no con todas. Y no sé sí, si vos te sentís identificado, no creo tampoco. cero, cero, Eh, cero, cero, cero. Ese es un ejercicio muy bueno porque claramente te muestra cuál es la realidad de cómo los algoritmos de entrada están trabajando. O sea, tienen un sesgo ya implantado, pero bueno, lo desarrollaremos nosotros. Yo claramente veo las imágenes y digo, listo, está bien. Son dos personas hablando, pueden ser dos ingenieros, pero no me veo ahí, ¿cierto? Entonces, sí, eso será tema de más adelante. o no sé si será que me faltó poner que era de telecomunicaciones o no sé, pero en todo caso, ahorita profundizamos. Bueno, creo que el siguiente, no sé, Ahorita profundizamos en el tema. Quiero que me hables un poquito de vos. Quiero que, que contarle pues como a la gente quién sos vos, por qué estás acá, y que empecemos con datos básicos. Ujú. ¿Cuál es tu edad, tu profesión? Dale, y ahí si algo te voy preguntando. Listo, perfecto. Pues de entrada, Víctor Mesa, yo soy de Quibdó, Chocó, tengo 34 años, vivo en Medellín ya hace 21 años ya. Soy ingeniero de sistemas de profesión de la Universidad de Medellín. Hice la especialización también allá en ingeniería de software y soy desarrollador de software también por convicción y por una carambola también de la vida, digamos las cosas como son. Porque yo empecé a programar porque en algún momento se me dio una oportunidad, un amigo como que me dijo, venía, esto está interesante". Entonces entré por ahí y ya ahí me quedé, ya luego conocido de la familia que era ingeniero de sistemas, programaba, entonces me dijo, no, mira, vení, métete aquí, hace esto, me metí unos cursos de de Platzi, no, en ese momento llamaba Mejorándola. Uf, Entonces hice varios cursos ahí, aprendí a programar y ya pues de ahí hacia acá hace ratico ya. ya tengo, sí, hace ratito, yo empecé por allá en el 2013, ya pues ahora estamos hablando de 11 años de experiencia laboral porque desde que empecé fue trabajando, o sea, yo desde el 2013 me metieron en un proyecto, ya de ahí para adelante pues fue seguir aprendiendo. Por Entonces, si, un saludo a Freddy Vega por si algún día quería. mira que Freddy es un man controversial, pero el man dice algunas cosas, algunas verdades a su manera, pero él no me conoce, no sabe quién soy yo, pero yo soy estudiante de Platzi desde Mejorándola y no, hay que darle mérito a la gente, ¿cierto? Mejorándola y Platzi me dieron mucho conocimiento y yo apliqué muchas de las cosas que veía ya en mi carrera y me pagaron muchos cursos cuando estaba en esa empresa, entonces hay que darle su crédito porque parte de mi carrera la construí también pues, gracias a él. Entonces un saludo a esa gente si están por ahí. Bueno, y Ah, contanos un poquitico más de de la carrera, pues que empezaste pues con mejorándola, a nivel laboral, o sea, cómo iniciaste y si te gustaba lo que hacías o cómo fue pues esa mira que parte. de entrada fue un retador porque cuando empecé no tenía experiencia previa, pero afortunadamente el equipo al que entré era gente que me dio, digamos, la oportunidad de equivocarme bastante y de preguntarles y me tuvieron la paciencia y me explicaban, no, mira, hace esto. Y eso ya fue, para mí fue como o sea, me tapó la mente, ¿sí o no? Que al principio yo lo que veía era como un muro, una pared así altísima que tenía que saltar, porque claro, vos entras a un proyecto y tenés que empezar a codificar, tenés que aprender SQL, tenés que empezar a maquetar, en ese momento usábamos Bootstrap, jQuery también, tirábamos en ese momento, PHP, yo empecé con PHP, eh, digamos que esa fue como mi primera experiencia y fue grande, o sea, yo empecé con algo grande. Entonces, con ellos siempre estuve más de 2 años, creo que de pronto 3. En este momento, inclusive, todavía tenemos buena relación porque hicimos una relación de amistad y hemos hecho otros proyectos. Eh, a nivel, pues ya como consultoría, trabajo con ellos, freelance también. Luego pasé bueno, yo estudiaba y trabajaba, ¿cierto? Porque pues tuve esa ventaja también.
de estudiar y trabajar. Entonces, mientras estaba estudiando, estaba trabajando y hacía, pues me tocó hacer las prácticas, luego pasé a una empresa en Envigado que era como de videojuegos, hacía como algo de experiencias no sé cómo llaman las gafas, gafas de realidad virtual. En ese momento apenas estaba eso como Unreal. el boom, eso fue en 2015 creo. Entonces también estuve ahí trabajando con ellos. Pionero, pionero. Luego, sí, también estuve haciendo cosas ahí. Después estuve, porque además de eso, yo me rebuscaba, entonces, ¿no? Entonces, desde el 2015 yo empecé a buscar plataformas de cómo conseguir trabajo, cómo conseguir clientes, cómo conseguir. Entonces, descubrí Freelancer, no sé si has escuchado freelancer.com, descubrí workana.com y ahí también me conseguían mis clientes. Entonces, una de esas, pues varias, conseguí clientes de aquí y en una de esas estuve me contacté con una empresa de turismo. Entonces también le hice un sistema de turismo, me tocó hacer un sistema hotelero. O sea, y estoy hablando de que me tocó aprender cada una de las cosas que me pedían sin que yo supiera, ¿sí o no? Entonces, en ese trayecto, pues, PHP, Laravel, Bootstrap, me tocó aprender a maquetar en HTML, después me tocó aprender Angular. ¿Qué más estábamos tirando? Me tocó aprender a montar servidores, entonces, que Namecheap, que Cloud, que más el nombre de la nube que usaba en ese momento. Y ya hacia adelante, pues ya digamos que empecé a construir una carrera. Ya después, cuando me gradué, bueno, empecé a trabajar en una empresa de telecomunicaciones aquí, que no sé si puedo decir el nombre, pero estuve con ellos, también estuve 2 años, creo, 2 años, ya eso fue por acá en el 2017, 2018. O sea, yo estaba con una empresa de Bogotá y el cliente era acá, ¿cierto? Con ellos estuve como 2 años y medio también. Ahí me tocó aprender React, mucho JavaScript. Yo venía a hacer PHP. Cuando llegó a ese cliente, no, que aquí no es PHP, porque por eso era que me habían contratado. No, que acá es JavaScript. Yo, pero ¿cómo así? Pues ya estaba adentro, ya había firmado contrato. Entonces me tocó aprender React, me tocó aprender JavaScript en ese momento, que React cuando eso también apenas estaba saliendo. Estoy hablando del 2017, 2017, 2018. Creo que era como la versión 8 9 y ahora está como la 18 por ahí. Esos son los retos típicos. Los No, retos típicos pero que le tocan a uno acá. claro, son clásicos. Y ya de ahí para acá, pues, seguí trabajando con React, después pasé a Next, he hecho muchas cosas de Google, con Firebase. Digamos que a uno le toca trabajar con un poquito de todo. Yo por eso digo que nosotros los desarrolladores, además de ser resilientes, tenemos que trabajar con lo que nos da de comer, ¿sí o no? Entonces, bueno, si uno está en un proyecto, le toca aprender, y no es que uno se resigne, sino que uno tiene que saber adaptarse donde llega, o sea, no todo es como en la universidad, uno dice, bueno, voy a trabajar con esto y escoge, sino que cuando ya está en el mundo laboral, la realidad es completamente diferente y allá sí no te dan a escoger, allá tenés que hacer o tenés que hacer. Entonces, sí, esa es como mi background de experiencia. Ah, bueno, y ya ahora último, digamos que los últimos 2 años estuve trabajando con una empresa de afuera, como contractor, trabajo remoto, ah, bueno, de hecho fueron dos. Estuve trabajando con un cliente en Uruguay, una empresa que después la compraron aquí en Medellín, y luego pasé a otra empresa como contractor para un cliente en Estados Unidos, y con ellos estuve otra vez como año y medio, un año y 8 meses, creo. Eh, y ya, o sea, que me tocó también meterle al inglés durísimo, porque allá sí era todo en inglés, no es que traductor ni nada, todo en inglés. Entonces, digamos que también fue otra experiencia que te suma muchísimo porque aprendes vos de otra forma de trabajar, otra cultura, la gente te ve diferente. Pero todo ha sido, digamos que todo este tiempo, en este resumen breve que le estoy haciendo, es, digamos que cada una tiene su etapa de crecimiento y cada una te deja algo, ¿cierto? Entonces es muy bacano porque ya empiezan a mirar hacia atrás y dicen, güey, madre, ¿en qué momento hice todo eso? ¿Por qué? Sí, Sí, claro. sí, sí. Y es que uno se tiene que Exacto. reconocer un poquito lo que ha hecho y su trayectoria. Creo que eso nos falta un poquito a las personas que ya llevamos cierto tiempo en la industria, que uno muchas veces por compararse o por mirar otras personas, uno Sí, se como que no se valora lo suficiente en lo que ha hecho.
sí, Eh, pero quería sí, un poquito, acotar un poquitico con dos cosas que se me quedaron de eso. O sea, creo que una de las cosas es la capacidad de adaptarse para retos que salen, porque estamos claros que, bueno, y esa es una pregunta que te voy a hacer ahora sobre la educación formal, estamos claros que uno sale de la universidad y uno realmente cuando sale a trabajar sales a hacer cosas de sí, pronto casi que totalmente diferentes o si hace cosas que de pronto ya vi en la universidad, las hace a otro nivel totalmente diferente en donde ya tenés una ujú, presión, donde tenés que lidiar con cosas, con factores externos que son muy diferentes a lo que con lo que lidiabas en la universidad o bueno, o sea, sí, total, la educación que hayas tenido. Eso es una cosa, como la capacidad de adaptación. Y una cosa muy específica ujú, que eso me gustaría que se quede como mensaje para las personas o para la audiencia a la que va dirigido este programa, pues esta tertulia, ajá, sí, es el tema del inglés. No sé, pues creo que a nivel bueno, no sé si llamarlo calidad de vida, pero pues podemos llamar por lo menos factor económico. Creo que sí, tal cual, el tema cambia mucho cuando uno trabaja con multinacionales y cuando tiene la oportunidad de trabajar con clientes en el exterior. Entonces, bueno, ahí hay factores pues que obviamente totalmente, compensan, hay otras cosas que se involucran más, el tema de administración de los tiempos, también pues como diferentes temas culturales en forma de trabajar, pero creo que igual, o sea, es darse la oportunidad de uno poder trabajar con personas en inglés y trabajar para pues multinacionales que las condiciones son pues un poco diferentes a lo que se brinda acá en el mercado local. Y sí, eso lo quiero cerrar con una pregunta y es, o sea, ¿qué opinas de la educación? ¿Educación formal o educación no formal? Y sobre todo enfocándolo a temas de tecnología. educación formal o no formal. Yo creo que lo que uno no debe hacer es dejar de estudiar, ¿sí o no? Partiendo de ahí, o sea, la educación formal sí es importante porque por más que sea hoy en día, todavía tiene un peso. O sea, eso no va a dejar de tener su peso el cartón, el título como profesional cuando vos te vas a presentar a una empresa, ¿cierto? Si bien es cierto que hay empresas que se preocupan mucho más en este momento por vos, qué es lo que sabes resolver, también es cierto que el peso tuyo como profesional, como que hiciste una carrera, como que tuviste un tiempo de estudio, una educación formal, más allá de que muchas personas lo vean como un negocio, que eso es otra cosa que es otra conversación. Sí es importante, o sea, no se puede dejar de hacer. O sea, el estudio hay que hacerlo y complementarlo con muchos otros recursos que hoy tenemos, porque es que al final allá afuera hay muchísima información, o sea, hoy en día hay información por montones, entonces no puedes dejar la base formal porque sigue siendo algo que te pesa como característica a la hora de presentar tu currículum, ¿cierto? Y complementarlo con cualquier otro recurso que a vos te sirva, porque también es cierto que todas las personas aprendemos de formas diferentes, en tu tiempo, a tu ritmo, como lo veas, leyendo, viendo videos, practicando, como sea que se te ocurra, pero complementando, o sea, yo creo que es algo que en este momento de la realidad sigue siendo algo complementario, no se puede dejar. Yo lo que siempre le digo a la gente es no dejen de estudiar. No podemos dejar de estudiar porque no nos podemos confiar de que el boom tecnológico, enfocándolo en esto, de que el boom tecnológico, sí, vemos videos en YouTube y vemos tutoriales por ahí en blogs y eso, que está muy bien. Sin embargo, se necesita también una base de, bueno, algo, tener vos una profesión que soporta lo que estás haciendo, entonces no lo dejen de lado porque sin duda es algo que te lo van a pedir. O sea, no es que no lo pidan, te lo van a pedir. Y si no lo envías, porque, o sea, si no lo tenés, en algún punto puede ser que te juegue en contra, ¿cierto? Hay casos muy puntuales donde uno dice, bueno, X personas salió de la universidad y tiene un cargo allá muy bueno y no sé qué, pero uno no sabe, o sea, esa empresa, ese cargo pues, es temporal, ¿sí o no? La empresa quebró, la empresa tuvo una crisis, cualquier cosa, y salimos de ahí a buscarte en otro lado y donde vas a buscar, de pronto no.
no lo ven como un buen fit para su empresa que no tenga un título profesional. ¿Ves? Entonces, eso es algo muy relativo porque contar con la suerte de que una empresa no te pida un cargo profesional son casos muy puntuales y es un porcentaje muy bajito. No voy a decir que no pase, pero entre las dos opciones yo prefiero estudiar. Sí, sí, totalmente. Y creo que eso involucra muchos factores del entorno de la persona que vaya a tomar esa decisión. O sea, para mí la educación formal brinda herramientas que es difícil de conseguir en otro tipo de educación, pues Sí, no formal, en cursos o temas así. Creo que es un poco difícil. Y creo que algo que no se puede reemplazar y es la interacción física, la interacción en un campus sí, totalmente. universitario con personas que, por ejemplo, o sea, incluso con cursos aparte, lo que sea, la interacción con personas creo que eso no se puede reemplazar. Y yo te digo una cosa muy importante, o sea, para mi desarrollo como pues como profesional ha sido muy importante tener relaciones con personas. Digamos que pues yo por mi forma de ser, yo he sido siempre como muy extrovertido Interactuar. y muy de interactuar con Ajá. la gente y creo que eso ha sido un factor determinante para de cierta manera pues progresar con mi carrera. Entonces, Y mira, y mira que yo te lo digo como alguien que yo empecé a trabajar antes de graduarme. Y en mi cabeza, por más que yo estaba trabajando ya y haciendo plata, y uno dice, bueno, ya estoy trabajando, ya estoy facturando, entonces me salgo de estudiar. No, en mi cabeza nunca estuvo salirme de la universidad, jamás. Ya, yo dije, o sea, yo hago las dos cosas, no fue fácil porque eso también es una carga. Estudiar y trabajar es complejo y necesita mucha dedicación. Pero entonces yo nunca dije, bueno, listo, ya estoy trabajando, entonces aquí me quedo y voy a seguir trabajando. No. O sea, para mí siempre estuvo claro, yo el título profesional lo voy a tener, cuésteme lo que me cueste. También es cierto que en algún momento uno dice, bueno, madre, está muy duro y la piensa, pero entonces, digo, entonces empezás a balancear. Y de hecho hubo semestres donde no podía matricular todas las materias porque no podía dejar de trabajar y seguir estudiando. Entonces, claro, eso me extendió un poquito más el tiempo, pero para mí nunca fue una opción salirme de estudiar. No te miento, yo siempre lo tuve claro, o sea, yo me gradúo y me gradué y después hice la especialización, ¿cierto? Ya es mucho más cuestionable en este momento para mí yo decir voy a hacer una maestría o voy a hacer un doctorado, que eso ya es otra cosa, eso ya implica otras cosas, ¿cierto? Que es mucho más discutible. Sin embargo, lo del título profesional es elemental y se debe hacer. sí, hombre, es un tema muy interesante ese tema del estudio. Y bueno, te habla Sí, acá un Master of Science frustrado que empecé por ahí una maestría en la UDA y por cuestiones de ajá, la vida pues no la terminé. Pues, profe, ajá. el asesor de la tesis, Juan Pablo Otero, perdón, pucha, que ¿Qué se- pasó qué, ahí? La qué, maestría es un qué cuento. paciencia la que me tuvo ese hombre, hombre, no, un man súper teso y la verdad eso fue lo que me inspiró al principio como a entrar a ese tema de la maestría, pero digamos que lo hice de pronto en un momento que no estaba preparado mentalmente para las cosas, pero bueno, son cositas aparte que es Sí, bueno como también contar esas experiencias donde no todo es éxito, no todos son aciertos, no todos sí, son, claro. aunque yo no lo veo, pues no lo veo como un error, sino simplemente como que, bueno, tuve una muy buena experiencia, incluso aprendí muchas cosas, pero pues me quedó ese tema ahí como esa espinita de no haberme graduado, pues, y eso que terminé las materias, pero me faltó la Sí, tesis. sí, claro, eso le queda. Y yo te digo, o sea, como para cerrar el tema, para mí en este momento, digamos que ya hoy lo considero un poquito más sin decir que lo podría hacer. Digamos que antes para mí no era una opción, ni siquiera hacer una maestría o hacer algo como continuar la educación formal, pero ya digo, de pronto en algún momento haría una, cuando antes decía que no, ¿cierto? Hoy todavía lo tengo en duda, no sé, no lo descarto, digamos que ya no lo descarto. Porque uno dice, y bueno, una maestría, ¿qué tanto te puede sumar a la vida profesional sin decir que sea algo malo? No estoy cuestionando a los que lo hacen, está perfecto. Yo admiro mucho a la gente que hace maestría, que hace doctorado, que se dedica una carrera completa a la academia y hacer esos estudios. Pero para mí, yo todavía lo tengo como ahí en el tintero de, bueno, ya por ahí lo veo, una opción por allá.
Sí, creo, bueno, y creo que eso da pie para entrar al tema, pues para que entremos en materia, para que nos Ujú. pongamos acá un poco interesantes sobre el tema. Y es que muy Sí, charro porque es hablar un poquitico de la inteligencia artificial, de este sí, boom que ha tenido, pues y precisamente vos que has estado como involucrado en el tema, como hablar un poquitico sí, de la inteligencia artificial. Quería como hacer una pequeña introducción al tema y es un ujú, poquitico de la historia, porque, o sea, la gente puede escuchar inteligencia artificial y de pronto las personas que no están muy relacionadas con tecnología pueden pensar que es algo como muy reciente, que no, que ChatGPT, pues ahí pues empezó la cosa. ujú. Y es muy charro porque, pues, leyendo un poquito y pues, preparando la entrevista, leía un poco de la historia y cómo surgió, pues, el término de la inteligencia artificial. Y es muy charro porque hay pues, este man Alan Turing, que fue, pues, Ajá, de esa época, de la época de la Segunda Guerra Mundial. Incluso hay una de los película por ahí. pioneros. Incluso hay una película por ahí que se llama The Imitation Game y es que básicamente, bueno, pues, se basa, pues, la prueba de Turing, uno de los conceptos que él lanzó fue la prueba de Turing y era como tener a alguien que le estén haciendo, que haga unas preguntas y que responda una máquina y responda una persona. Y la inteligencia artificial Ok. es como tratar de imitar el comportamiento o la inteligencia de un humano, que después por ahí leí otras cosas que, o sea, es imposible imitar eso por, o sea, las conexiones neuronales que tenemos nosotros, pues eso, bueno, es un tema ya más Ujú. muy técnico, o sea, era como para mencionar esto, el tema de la historia, que es un término que viene desde hace mucho tiempo, incluso desde 1956, y leía por ahí que en el 2006 se celebró una conferencia celebrando los 50 años de la inteligencia artificial, entonces fue como chévere. Sí, Y quiero, pues no me quiero alargar mucho, quiero mencionar estas dos cositas, que fue como las primeras cosas que recuerdo de la inteligencia artificial ya como en la época actual. Y es que en 2019, yo lo recuerdo mucho, un doodle que hizo Google en su página, que es básicamente como en la página de inicio del buscador, donde tiene sus letras, por fechas especiales o por ciertos eventos, Google pone ciertos objetos, ciertas didácticas, como para sí, a fecha, sí, sí, sí. hacer más llamativo el inicio. Y yo me acuerdo porque hablé con mi hermano de este tema. Mi hermano pues estudia música y es un tema muy interesante que a mí también me gusta mucho. En algún momento también pues, me gustó mucho la música. Y era como el tema de crear melodías, de crear, pues, o sea, crear composiciones en base a algo muy básico, que me parece una aplicación de la inteligencia artificial muy brutal, porque, o sea, tratar de homologar lo que hicieron en su tiempo grandes compositores, en este caso pues Johann Sebastian Bach, me pareció pues una cosa brutal. Y ahorita vamos a hablar un poquitico de las aplicaciones de la inteligencia artificial, pero creo que es este tema en particular que lo recuerdo mucho por mi hermano y el lanzamiento de ChatGPT, que quiero pues que ya hablemos un poquitico de eso. Creo que son como cositas que hablan de la historia de inteligencia artificial. No sé si quieras hacer algún apunte sobre Sí, este tema. sí, digamos que la inteligencia artificial tiene mucho tiempo ya como ciencia, o sea, hay muchas herramientas que ya se venían usando desde antes, en eso es algo en lo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, que de hecho es por eso que hoy en día existe y está el boom como tal, porque ya años anteriores ya se ha venido haciendo muchísimo trabajo, no es que se inventara los últimos 2, 3 años, sino que es algo que ya tiene bastante, bastante tiempo de estudio. De hecho es muy curioso que ahora yo esté tan encarretado con este tema porque recuerdo que cuando estaba en la carrera, en la materia de métodos numéricos y ciencias discretas, creo que se llamaba con Lina María Sepúlveda, no sé si la conociste allá en la Medellín. Ella
Una profesora que yo recuerdo mucho porque siempre nos habló bastante de la inteligencia artificial, redes neuronales con Python, algoritmos de recomendación, que cómo funcionaba Netflix, que cómo funcionaba Spotify, todo eso, y ella siempre nos hablaba, entonces las prácticas eran enfocadas en inteligencia artificial. Y es muy curioso además porque, no te miento, el año pasado o sea, yo a ella siempre me la he encontrado en diferentes lugares, en serio, o voy a Los Molinos y me la encuentro allá, o voy por la casa y voy caminando y la encuentro por ahí. A veces he ido a votar en los días de votación y ella está en la mesa donde yo voto, o sea, esa profesora, algo hay ahí, y entonces es muy curioso porque ahora yo estoy encarretado con esa vaina, y En la los última vez que la he visto molinos, el año pasado, unas, en los molinos se encuentra sí, uno es un todos los punto de profesores de encuentro. la Medellín, eso es fijo, ahí se encuentra uno Sí, todo el sí. mundo. Sí, y es mucho más curioso porque además el año pasado fui a una cita médica y ella estaba allá, ella estaba No, allá, entonces yo una conexión, es que inclusive le dije, profe, sí, y yo le dije, profe, estoy trabajando esto, estoy haciendo esto, y me decía, viste, yo te dije, mira. Entonces, claro, eso es un tema que ya viene de mucho antes y ella hizo mucho énfasis en eso, y entonces ahora que estoy metido en este tema, estudiando mucho más, como ya con mucha más seriedad, ya uno empieza a ver cuál es la dimensión de hacia dónde van las cosas y entiende por qué la gente le hablaba antes de eso. Uno no le paraba bola, pero con el tiempo es que se empiezan a dar los resultados. Y el tiempo le da la razón que la tiene, ¿sí o qué? verdad. Totalmente, total. A Ajá. mí eso es un tema que me parece tan interesante, hombre. Y ese tema de, por eso mismo, o sea, por eso mismo surgió la idea de estas conversaciones. O sea, es inspirar. Y mira que uno recuerda mucho la gente que en algún momento le habló a uno de Ujú. ciertos temas que de pronto uno en su momento los veía como que sí, pues, chévere, bacano. Y que uno después Sí. ver y meterse más en los temas y recordar como que, uy, esta persona me lo dijo hace mucho tiempo y es muy chévere. O sea, Y no le paré bola. exacto. Y ese Sí, tema de inspirar, la verdad, ahora, como en estos últimos años, me ha movido demasiado. Aquí una historia cortica. bacano. Yo suelo, pues, en algunos momentos, bueno, no comparto tanto como temas profesionales en Instagram, por ahí de vez en cuando comparto cositas, pero sí me gusta. Y compartí pues una certificación que, bueno, que en la industria que había logrado en estos días y precisamente, ¿sabes quién me contestó? Me contestó Luis Carlos. Eh, Ah, me, con- sí, sí, sí. Me contestó Luis Carlos Cabrera. Es una persona, pues un conocido en común, una persona que estudió conmigo, que Sí. incluso ese lo tengo visionado para estar acá también. Y me dijo, hey, ¿cómo estás haciendo para estudiar? ¿Te seguís certificando? ¿Por qué? Y yo le dije, no, parce, no, es que, o sea, uno no puede dejar de estudiar. Eso no para. O sea, uno mientras más le pueda sumar a la cabeza, le pueda sumar a uno como persona, eso más valor uno adquiere. Y a los días después me mandó una foto como que, hey, parce, muchas gracias. Por esas palabras terminé este curso de, no me acuerdo qué lenguaje, que lo tenía por ahí pendiente. Entonces, creo que ese tema entre compañeros, o sea, entre compañeros de la misma edad y entre compañeros es muy chévere y me gustaría en algún momento como que alguna persona que sea mucho menor me diga como que, hey, muchas gracias Esteban, gracias a vos seguí este camino o pude desbloquearme en estas cosas. Y ese es como el objetivo de esto, o sea, y volverlo como interesante para personas que de pronto no conocen mucho del tema y que se quieren adentrar pues en estos temas. Pero bueno, Y que está ven con la ahí. curiosidad. Eso es muy bacano. No, de hecho bien, o sea, de hecho bien porque lo que estás diciendo es muy cierto. Vamos que yo ya he venido haciendo esto y es real eso que estás diciendo de que vos te encontrás con cuando pasa el tiempo, te encontrás a la gente y te dice, hey, mira, yo estuve en tu charla, mira, yo estuve en tu evento, yo estuve en tu vaina, y te escriben. Yo, de hecho, hoy en día tengo contacto con varios muchachos de los que he compartido en hackatones, de los que he compartido en clases. Mira, estoy haciendo tal cosa, gracias por tal cosa, ¿qué podría hacer? Te piden consejos cuando hablamos. Y eso es muy bacano porque eso te dice a vos de que de verdad estás diciendo que estás haciendo cosas buenas. Entonces, de ahí que esta iniciativa sea buenísima. Yo te la aplaudo porque en serio que necesitamos esto mucho más, mucho más. Hay mucha basura allá afuera. Hay que hacer esta vaina.
Totalmente, totalmente. Bueno, hablemos un poquito de las aplicaciones de las aplicaciones de la inteligencia Jeje. artificial. Hay Ajá. hermano, que ay, qué pena ahí te robé esta imagen de Instagram. Me pareció una belleza, me pareció una nota, y creo que da pie Sí, para que hablemos un poquitico de lo que estás haciendo. Pues ahí hay varias, yo sí, puse varias aplicaciones. El arte, espero que lo desarrolles ahí, desarrollo de software, temas sí, de programación, temas Copilot, temas que te ayudan a programar, creación de música, lo que hablábamos ahora, buscadores, porque ya mucha gente está sí, reemplazando Google simplemente por ChatGPT. Ya en lugar de buscar en Google, la gente ya busca en ChatGPT. Es que es algo muy sencillo. sí, O sea, es un lenguaje que es natural, es el lenguaje natural de uno para hacerle preguntas a alguien que tiene una cantidad de información. sí, Temas de viajes, que aplicaciones muy chéveres, diagnósticos médicos, ya algo mucho más técnico, algo mucho más de como específico, y temas de leyes, que son temas chéveres que, o sea, imagínate uno poner un contrato o poner, sí, pues poner un contrato con algo que estés cerrando, un negocio o algo así, ponerle un contrato a la inteligencia artificial y que uno poder preguntarle sobre el contrato en lugar de tener que ir a leerlo y buscar información como específica en el contrato. Entonces, son muchas aplicaciones, pero hablemos sí. del tema del arte, que es lo tuyo. Digamos que ahí, en cada uno de esos, hay un apartado para hablar bastante. De hecho, lo de las aplicaciones médicas, hace poquito leía eh, que tienen, o sea, ya hay muchos estudios, hay muchas herramientas que te pueden dar un diagnóstico y que además, lo que mencionábamos al principio, también tienen sesgo para detectar ciertas enfermedades como el cáncer, eh, hacer otros diagnósticos dependiendo de tu color de piel, de tu raza, sí, eso también tiene su tema, es un tema. Pero bueno, vamos al arte. El arte, implicaciones para hacer arte, he probado las que vos no te imaginas. Como que de hecho, digamos que de ahí nació mi curiosidad para poder estar en el momento en que estoy ahora y haciendo las cosas en las que estoy haciendo ahorita. Digamos que siempre tuve como, veía mucho en Instagram, en redes sociales, veía artistas, no seguía mucho, pero veía artistas que publicaban sus ilustraciones, y decía, pues esta gente cómo hace eso. Pero pues en ese momento estaba ocupado trabajando, tenía que estar estudiando temas de programación, JavaScript, qué sé yo. Y entonces no le había dedicado el tiempo real para hacer eso. Y un día cualquiera, o sea, pero sabía que en algún momento lo iba a hacer, ¿cierto? Y un día cualquiera en Twitter, eh, un man publicó un tweet sobre unas imágenes que estaba generando con inteligencia artificial. Estaba tratando como de hacer una secretaria, no me acuerdo qué era, pero por esos días también hubo el boom de que hacía, o sea, no, que le pedía a esta inteligencia artificial que me hiciera, qué sé yo, superhéroes por ciudades. Entonces aparecía que Bogotá, que Cali, después decían que por países, Colombia, pero eso se hizo viral y yo decía, pues esta gente cómo hace esa vaina, pero no lo había hecho, ¿cierto? Entonces, la curiosidad, y cada vez lo veía más, entonces digo, bueno, voy a aprender. Ah, bueno, cuando vi el tweet del man que estaba haciendo mujeres, eh, dije, pero listo, todas como que se me parecen, todas son el mismo perfil, mismo cabello, misma ropa, todas son delgadas también, porque eso también está, todas son delgadas, perfil bonito, como muy perfectica, ¿cierto? Yo dije, no, pues esto aquí, o sea, listo, está bien porque la hiciste, pero yo quiero más. Entonces, y además no me veo representado, o sea, yo conozco muchos otros tipos de mujeres. Y entonces dije, no, pues yo voy a buscar cómo se hace para poder empezar a hacer las que yo veo, las que yo quiero ver, las que representan a mí, las que yo siento que identifican realmente otras cosas que yo tengo en mi cabeza como mujer. Entonces, de ahí nació la curiosidad, entonces empecé a buscar, listo, cómo hacer imágenes con inteligencia artificial. Y encontré por allá una con la que empecé a probar, que apareció Dalí, apareció una que se llama Blue Willow, que es Stable Diffusion, que no sé qué, todas esas vainas. Y entonces empecé a leer cómo es un prompt, qué es un prompt. Entonces, las primeras cosas que hacía era una palabra, dos palabras, una frasecita. Así empecé, así empecé.
empecé curioseando. Entonces, no, que ya después cuando me cansé de una herramienta, porque ya siempre sentí que me hacía lo mismo, entonces empecé a probar otras, no, quiero más, quiero más. Pero entonces lo que yo estaba buscando era imágenes que me representaran mucha más identidad de gente negra, ¿cierto? De gente negra, porque yo decía, todo lo que veo es carita fina, como la nariz perfilada, pelo lacio, o monas también, o pelirroja, o sea, tipo europeo, tipo secretaria, o sea, yo esto no es lo que yo quiero, o sea, esto no va por mi lado. Entonces yo empecé a buscar cómo hacer gente negra con inteligencia artificial y de ahí pues digamos que ya en este momento he probado muchísimas otras aplicaciones, ya en este momento estoy usando porque es que hay otra cosa. Ya en este momento estamos en el punto de generación de imágenes. Se puede hacer de texto a texto, bueno, de IA generativa, pues de texto a imagen, de imagen a imagen, de imagen a video, de video a video, también se puede hacer, pues, inclusive puede ser de audio a video, pero hay una transición entre el audio y el video, o sea, no es que el audio pasarlo a texto, de texto a imagen, de imagen a, ¿sí? Entonces, digamos que todo eso ha sido como una experimentación de diferentes aplicaciones, digamos que ya en este momento, eh, entre tanta curiosidad, entre tanta lectura, entre tanto video y tanto tutorial, entre tantos cursos, porque he hecho bastantes cursos también, es como que ya digo, ya tengo un conocimiento base con el cual puedo construir otras cosas. Eso es lo que estamos viendo ahorita, enfocándolo mucho en el tema cultural, en el tema de la identidad, tratando de difundir un poquito el mensaje, porque además de eso, hacerle ver a la gente que realmente todas estas herramientas tienen un sesgo real en la forma como se entrenan, el conjunto de datos que utiliza. Digamos que ya en este momento hay un conocimiento de base que nos permite pues estar ahora transmitiendo otro tipo de mensaje, ¿no? Que ya sabemos hacer el arte, ya lo aplicamos, herramientas hay muchísimas. En este momento yo te digo que puedo estar usando más de 5 6 7 aplicaciones y pueden ser más. O sea, el tema es curiosear las más que se puedan para tener un soporte sobre lo que estamos haciendo y poder hablar con argumentos sobre lo que estamos, digamos que para mí se ha convertido en un caso de estudio, ¿cierto? Por eso ya en este momento considero el tema de la maestría que te mencionaba ahorita, ya lo veo más por ese lado, porque en algún momento se podría complementar ya con algo más académico y ver qué enfoque le damos y dejar un estudio ya cimentado con todo lo que eso trae. Sí, la verdad es un tema, es que, o sea, nosotros a nivel de, y eso que nosotros somos ingenieros, pero como a la inteligencia Ujú. artificial estamos como usuarios, o sea, ya para Sí, entender claro. las bases de toda esa matemática que hay detrás y de toda la, bueno, el tema de algoritmos, del tema de cómo se hace, pues, este tema de, sí, los algoritmos, es un tema complejo Ujú. que lleva su tiempo, pues, y eso tiene sus bases. Acá digamos que somos prácticos y estamos como Sí, usuarios de la inteligencia artificial. Aquí como para resumir un poco y para gente, por ejemplo, que quiera empezar en el tema, ¿me podrías decir sí, sí. Dime. dos aplicaciones con las que la gente podría empezar para generar lo que ellos quieran, para generar, no sé, imágenes, para generar contenido? ¿Cuáles serían, digamos, dos que recomendarías para empezar en el mundo? Yo creo que la más fácil, bueno, de hecho hay varias que en este momento son gratis. Con Canva ya se puede hacer imágenes, se puede hacer imágenes y videos de texto. Canva es una. CapCut, la aplicación para editar videos, también ya te permite generar tus propias imágenes y videos de texto. Las he probado las dos y dan buenos resultados, tienen un estilo muy particular. ¿Cuál otra? El buscador de Internet Explorer también está integrado con Bing. Bing Sí, también se puede. Estoy hablando de la gratis, ¿no? sí, Estoy hablando de la gratis. Bing también, con eso también podrían probar cómo crear tus primeros prompts, qué es lo que quieres hacer. Eso te va a dar una noción de qué es lo que realmente vos puedes construir de texto, entender qué es un prompt, cuál es la estructura que debe tener, qué palabras usar, qué estilo le queremos dar, cambiarle los tamaños. O sea, todo eso se puede hacer. Ya después de pago,
Para imágenes, la que más uso en este momento es Midjourney. Midjourney digamos que es no sé, es como la punta de lanza y la que en este momento es la que mejor calidad ofrece, al menos las que yo he probado. Y sé que es como la más común hoy en día para los artistas que se dedican a esto. Mi Journey, pues tiene, eso sí es ya de pago, tiene varios planes. Empieza como de $10 mensual y ya hacia adelante, pues depende del uso que le querrás dar. ¿Qué otra? Para hacer videos hay varias también. Kyber es una que se puede usar para videos. Hay otra, Domo AI también. Pika Labs, que esa salió hace poquito. De hecho, yo me escribí, yo creo que fue de los primeros que se escribió para la entre versión cuando beta. empezaron a hacerle sí, 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 a hacerle no, únete a nuestra lista de espera. Entonces yo, claro, pum, mi correo, ya hace parte de nuestra, ¿cómo se llama eso? Sí, nuestra lista de espera. Entonces ya como a las 2, 3 semanas me llegó, ya estamos disponibles. Entonces me tiré yo a hacer videos. Entonces hay varias que se pueden probar. Para ir haciendo, para que ellos vayan haciendo correcciones Inclusive, sobre su aplicación. sí, sí, inclusive ChatGPT también con la versión de pago te permite hacer imágenes. Creo que ChatGPT está integrado con Bing. Entonces ahí también podrían tirar sus prompts y probar cómo hacer imágenes, que en realidad es muy fácil. Ese es un tema. Es un tema. Hacer arte con inteligencia artificial es, o sea, digamos que es fácil en el sentido de que lo haces desde text escribiendo y es muy rápido, pero también tiene su complejidad a la hora de vos darle tu sello, ¿cierto? Ahí es donde está el tema. ¿Cuál es el sello que le quieres dar a lo que haces con tu imagen? Creo que se reduce a eso, a saber plasmar en palabras lo que uno está pensando y tratar de traducírselo a una máquina. Pues finalmente, pues eso lo que uno hace Sí, es totalmente. imitar la inteligencia humana, pero pues es tratar de plasmarlo de la mejor manera. Sí. Bueno, y quería cerrar este tema pues con... Mi mamá hoy mi mamá hoy no dimensiona, no entiende yo cómo es que hago arte escribiendo. Y me compra, ella me compra, mi mamá me compra, ella no sabe yo cómo hago eso. Pero pues ahí está, se convirtió en una cliente mía también. Bueno, ahí creo que pasé la diapositiva muy rápido porque quiero también, obviamente, que la gente conozca Fornegros, que vayan y te sigan a Instagram, que Sí, vayan y sí. miren los productos. Ahí tenés una camiseta, esa es de Fornegros. Eh, Sí, señor, esta es de Nelson Mandela, que es una de las cosas que me ha gustado más porque se pueden hacer cosas que uno no se da en ninguna otra parte. Vas a ver este mal con una gafa en esta pinta, la solo aquí, ¿sí me entiendes? Entonces, muy bacano porque digamos que eso es otra de las cosas que me ha permitido descubrir. Y ahí pues nació la idea de la curiosidad, pues ya hoy tenemos el concepto de lo que es Fornegro y ya estamos haciendo arte con identidad y haciéndole ver a la gente otro tipo de arte y dejando un mensaje también, dejándole claro que si bien tiene un enfoque cultural, también es que entiendan que hay una lucha que se trasladó a lo digital porque ya hoy en día todo está en la nube, todo está en los datos, todo está en la información y en eso también encontramos sesgos raciales, sesgos machistas, que es un tema que este año también espero desarrollar un poquito más y empezar a difundir un poquito más ese mensaje porque afuera no nos estamos dando cuenta que eso es así. Eso es un tema real, o sea, todos los sesgos que las personas tenemos por concepción se traslada a esta herramienta. Entonces, de ahí también nació la idea de Fornegros como concepto que yo digo que Fornegros no es Víctor, Fornegros es otra cosa mucho más allá de lo que yo pueda hacer. Fornegros es un concepto que engloba otro tema de identidad con el que al final vos te terminás identificando, ¿cierto? Entonces, hoy en día Fornegro digamos que ha cogido fuerza, ya la gente empezó a entender cuál es la idea que se está transmitiendo con eso y estamos trabajando de a poquito, lento, pero tratando de hacerlo bien también. Y de ahí pues que hoy tengamos un poquito más de nombre y que ya la gente se acerque y nos pregunte.
y qué es esta vaina y qué es lo que estás haciendo y vos por qué es que estás hablando tanto de esto y qué es lo que hay ahí. Pero bueno, o sea, vamos a seguir trabajando la idea porque es muy bonita, sobre todo tiene un trasfondo bonito. No, es muy chévere, la verdad, es una belleza ver ese tipo de iniciativas. Bueno, y quería cerrar un poquitico el tema para que nos dé tiempo de hablar un poquito bueno, o sea, un tiempo un poquitico reducido, pero para que hablemos un poquitico de hábitos Dale, dale. y de consejos para personas Sí, que, pues personas de pronto jóvenes, adolescentes y también obviamente les sirve a personas que ya adultas que de pronto quieran adoptar como mejores hábitos y quieran como conocer de parte de tu experiencia, también un poquitico hablar de cositas de mi experiencia sí. de hablar de hábitos. Pero quería cerrar con este tema, o sea, hay una controversia con el tema de inteligencia artificial que me pareció muy, en su momento, pues, digamos, la gente no le para tantas bolas a esto, en mi parecer, pues, sobre todo acá en Ujú, Latinoamérica, a este tipo de noticias, pero fue algo ujú. para mí muy significativo que referentes de la industria se unieran para escribir una carta, pues, y como firmar una carta para que se parara un poco Capaz que pagan. el desarrollo de la inteligencia artificial hasta que no se tuvieran reglas claras de regulación. Y creo que eso llama un poquito como a, "Jue madre, es que lo que alguna vez mostraba Algo hay. Terminator, Sí, o sea, todos esos temas de ciencia ficción, en algún momento puede que no sea tan ciencia ficción. Entonces, quería solamente como mencionarlo, si quieres comentar algo, pues adelante. sí, voy a tratar de ser breve porque ese es un tema y es que lo que nosotros antes veíamos en las películas, o sea, eso ya está aquí, o sea, la inteligencia artificial no es que llegó y que de repente vamos a ver ciudades así como los supersónicos y vamos a ver carros volando y la gente por ahí. Y sí, ya hoy tenemos domótica y otra cosa, pero la inteligencia artificial va mucho más allá de eso. Entonces, en este momento, cuando esos manes vieron que el boom el año pasado, que ChatGPT, que no sé qué, vieron todo lo que había detrás de eso, todo el mundo se asusta, claro, uno dice, bueno, ¿y aquí qué es lo que está pasando? Porque realmente y yo no me canso de decirlo, nosotros hoy no dimensionamos cuál es el real impacto que tiene la inteligencia artificial en nosotros como personas. O sea, no hay cómo medir eso. Eso es demasiado, demasiado. Entonces, sí, o sea, de hecho la ONU el año pasado, sí, el año pasado, empezaron una convocatoria para crear un comité de expertos para empezar a regular la inteligencia artificial, la ONU, ¿cierto? Y hace poco vi que aquí en Colombia el presidente también van a crear un comité para empezar a regular todo lo que gira en torno a la inteligencia artificial, porque eso es lo que necesita la atención de nosotros, porque si no, se nos sale de control. No tenemos forma de controlar eso y de alguna manera el foco debería estar ahí en cómo empezamos a regularlo de manera que el impacto en las personas sea el mínimo posible. Ojalá, ojalá. Pero bueno, ese es otro tema. No, y eso que en el tema de las aplicaciones hablamos de lo bueno, porque digamos que eso es lo que conocemos y digamos nosotros Exactamente. somos Sí, personas sí, de sí. bien, pues, pero, o sea, la Sí, verdad, el tema de aplicaciones para hacer cosas malas, o sea, eso es un tema también muy amplio eso no tiene, eso no tiene par. Eso no que tiene es un par. O tema, sea, digamos, o sea, gente, o sea, los malos son inteligentes para hacer cosas malas realmente y sí. están dedicados a eso. Entonces, ese riesgo veremos cómo, para dónde nos lleva todo este tema y qué tanto nos complica. Sí, ese tema es demasiado delicado. Bueno, quería un Ujú. poquitico hacer acá la transición para Ajá, mostrar estas dos imágenes que me parecieron muy bacanas, ajá, hablando pues del almuerzo que tuvimos ayer, mientras que fue una ajá, conversación muy chévere. Incluso pues ajá, nosotros, bueno, para saber, para que la gente sepa dónde nos conocimos en un gimnasio de CrossFit acá ajá. que vamos a hablar un poquitico de eso, de hábitos para mantener pues la Sí, mente sana y para estimular la mente. El CrossFit, pues para mí ha ujú, sido un tema muy chévere que me ha encarretado bastante y ahí pues finalmente ahí nos sí, conocimos. Te tengo que resaltar una cosa y es que eh,
de las poquitas personas, bueno, nosotros íbamos a las 5 de la mañana, de las poquitas personas que llegaba y saludaba a todo el mundo, así fuera desconocido, porque cuando uno llega nuevo, uno es ahí todo perdidito con sus cosas. De las poquitas personas que saludaba a todo el mundo, eras vos. Y vos llegabas y saludabas a todo Ay, el sí, mundo de sí, la sí. mano, hey, parcero, ¿cómo vas? Bien o qué, así no lo conocieras. Y me parecía algo muy bacano Sí, sí, o sí. sea, decía como muy buena, pues mostraba la energía buena que manejabas y creo que por eso después Sí, ya sí, nos sí. dimos cuenta, pues yo me di cuenta que vos trabajabas en la parte de sistemas y fue unas conversaciones Sí, bacanas claro. y precisamente, pues bueno, aquí estamos acá desarrollando este tema Sí, que la verdad estoy demasiado emocionado pues de empezar este proyecto y que se vengan muchas cosas más, pero o sea, para pasar algo más serio, lo primero que le dije a Víctor fue, hey, qué nota una imagen de nosotros acá conversando, generar una imagen de nosotros acá conversando, acá pues sentados conversando. Y quiero traer a referencia otra vez es el tema con el que empezamos la conversación. sí, 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 claro. Y Sí, mira sí. que, o sea, estas imágenes para mí no se parecen en nada a lo que hay acá. Pues, o sea, el concepto es el mismo, pues dos personas sentadas almorzando, Ajá. pero mira que finalmente las personas son muy diferentes y Sí, mira sí. la diferencia de alguien, por ejemplo, con una areta, algo, pues, algo diferente, sin gafas. No todos los ingenieros de sistemas tenemos gafas, aunque vos en este momento ahí tienes las gafas, pues, pero sí. Ajá, sí, sí, Y no, creo que para cerrar, quería mostrar como el tema de que sí, o sea, definitivamente hay un sesgo y la idea es que finalmente la inteligencia artificial está imitando los comportamientos o patrones que nosotros hemos tenido. Finalmente, o sea, tal cual, son algoritmos que se van entrenando en base a la información que nosotros mismos le vamos dando. tal cual, Entonces, pero bueno, quería pues como tal traer cual. referencia a este tema y para hablar del almuerzo, quiero que nos contés un poco de los hábitos más importantes que has generado a través de este proceso de tu estudio, de autoconocimiento también, porque uno con el tema, para uno cuando quiere ser como exitoso, cuando quiere pues como progresar, uno le toca Sí, conocerse mucho y no, sí, quiero que le des consejos sobre hábitos a personas que están como empezando en ese momento, que de pronto ni siquiera son conscientes de que tienen que generar eso sí, o de que no tienen, de que es algo muy bueno y que le aporta mucho valor a sus vidas para poder como estar más en armonía con la vida. Entonces quiero que nos hables y un para poquitico poder, de eso. y para poder trascender también. Yo digo que, o sea, nosotros las personas somos diferentes personas a lo largo de la vida, ¿sí o no? O sea, todos tenemos una transformación a lo largo de que van pasando los años, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que a mí me sirvió mucho, y no digo solamente en este momento en el que estoy, sino porque desde siempre he sido muy madrugador, ha sido dormir bien. Dormir bien, o sea, la calidad del sueño es elemental y lo digo mucho más ahora porque en su momento, cuando está uno con el éxtasis de que está trabajando, de que está aprendiendo, de que estás más enérgico, de que salís y un día compartir con amigos, trasnochas mucho más y nadie te dice cuidar la calidad de tu sueño. ¿Sí o no? Esa es una de las cosas que yo hoy hago más énfasis hago porque cuando las personas tenemos un sueño limpio, un sueño tranquilo, es mucho más clara la mente de lo que vamos a llegar a tener. Ya, el hábito de la lectura, leer, yo en mi juventud no leía tanto como lo hago ahora. Escribir también es un hábito que te permite aterrizar las ideas y eso es otra cosa porque vos sos capaz de todo lo que estás pensando, lo puedes transmitir y ya luego del papel pasarlo a la ejecución. Es mucho más simple porque eso te va aterrizando las ideas de manera literal. Mira, yo tengo esto aquí lleno lleno de post-its y por acá tengo una libreta, por acá tengo un cuaderno, tengo varios libros, allá atrás están algunos libros que he leído. Entonces, dormir bien,
leer mucho, ser muy proactivos también. O sea, digamos que la gente hoy en día tiende mucho a quedarse con la primera respuesta que encuentran o con la primera solución que encuentran y de ahí hacia adelante, ¿qué sigue? ¿Sí o no? Entonces, alimentar en los jóvenes ese sentido de curiosidad, de seguir, de querer un poquito más, de ser muy autocríticos también, porque muchas veces tendemos a ver el error en el otro y no somos autocríticos, y muchas veces nosotros tenemos que mejorar muchas cosas hacia adentro, hacer ese ejercicio de introspección también es muy importante, porque uno muchas veces, y todos tenemos errores que cometemos y no nos estamos dando cuenta. ¿Cierto? Entonces, ese es un ejercicio que en el que uno, para uno llegar a ese nivel, tiene que aislarse también, aislarse del ruido. Y no estoy hablando del ruido de la música, sino que muchas veces uno está en entorno y compartiendo con gente que de pronto te está desviando la atención, haciendo cosas que seguramente no, o posiblemente no son de tu real interés. Cuando uno se aísla de eso, empieza a encontrar respuestas, empieza a identificarse con lo que uno realmente quiere hacer, más allá de que lo otro te pueda gustar y lo puedas compartir. Hay otras cosas que lo identifican solamente a uno como persona. Entonces, hacer ese ejercicio de aislarse y darse su tiempo y de tener paciencia y de ser constante también, de dedicarle tiempo, porque todo es de tiempo, o sea, no es de 2, 3 días, vos vas a ver de resultados. También hay que ser pacientes con los procesos de transformación, porque todo es una transformación, ¿cierto? Entonces, eso son muchas cosas que se podrían aplicar ahora para los jóvenes, sobre todo porque hoy en día el acceso a la información está muy fácil y es muy fácil que no nos concentremos en algo, ¿cierto? Tener esa capacidad de aislarse y poder vos poner tu atención en algo que realmente despierta tu interés, hoy en día es una habilidad. Realmente es una habilidad, vos poder aislarte y hacer eso, concentrarte en algo, especializarte en algo, aprender algo y convertirte realmente bueno en algo, es una habilidad y es un porque no es tan común, no es tan común, eso hoy en día es un poder. Entonces, decirle a los jóvenes que sean capaces de hacer eso, sean capaces de entender cuáles son sus verdaderos gustos, qué es lo que quieren hacer por convicción, todo tiene que ver con lo económico. De otra cosa, no todo tiene que ver con lo económico. Muchas veces la satisfacción está en vos de verdad hacer algo realmente bien, más allá de que no te lo estén pagando, ¿cierto? Ese es otro tema. Sí, y creo que eso da pie a un término y es como la pasión que uno pueda sentir por algo, o sea, que uno sea capaz de seguir su pasión. Y Sí, creo que esa misma sí, pasión lo va haciendo uno bueno en lo que hace. Y, o sea, acá estamos mencionando y estamos tratando de impulsar y de, sí, sí, como ser un referente para la gente que quiere entrar en tecnología. Pero en realidad, o sea, esto sirve para cualquier persona y creo que es un consejo chévere que me hubiera gustado recibir y es como, o sea, seguir la pasión que uno tenga, en lo que sí, sea que a vos te guste, hacerlo bien y cuando vos lo haces bien, eso te va motivando para seguir aprendiendo, para hacerlo mejor tal cual. y en algún momento ese conocimiento va a ser muy valioso para alguien que lo quiera, pues que lo quiera tener y eso te va a retribuir en otros sentidos, económicamente, ya En algún pues momento. Sí, y ya pues ya de sí, manera como más trascendental, eso te va a dar como una satisfacción de poder brindarle cosas a la gente que vos tenés, que a vos te costó aprender, que igual pues es una pasión que vos llevas y transmitirlo también se vuelve pues como ya necesario en algún punto de la vida, que eso es como creo que sí. algo muy Y interesante. además te digo una cosa, o sea, cuando eso se relaciona con lo que mencionamos ahorita de que aislarte de entornos que tienen mucho ruido y enfocarte en algo que te apasiona realmente, eso lo que hace es acercarte a las personas adecuadas que te van a llevar a trascender realmente en eso, porque te van a explotar ese potencial que tenés, esa pasión que realmente tenés. Entonces, esas dos cosas de aislarte para estudiar, aislarte de esos entornos que, pongámosle la palabra de moda, tóxicos, hacer esas dos cosas te van a acercar con personas que realmente entienden cuál es tu intención de cambio y te van a empezar a dar la mano para permitirte crecer. Es como, eso es natural.
Eso es un ciclo, que en algún momento va a explotar. Ya luego, después, vas a poder pensar en temas económicos, empezar a ver otros réditos que en principio no se ven y no se valoran, pero que tienen mucho peso ya con el tiempo. De ahí que el tema del progreso sea tan importante, el tema de ser paciente, el tema de crecer y el tema de que uno empieza a transformarse a través del tiempo. Yo por eso es que digo que uno en la vida es muchas personas. O sea, nosotros somos muchísimas personas a lo largo de la vida. Y esas capas hay que irlas descubriendo. Eso es así, eso es natural. Y además es un proceso muy bonito, porque ese proceso de transformación, cuando vas a empezar a descubrir talentos, porque esos son talentos, cuando vas a empezar a descubrir talentos en tu persona, decís, "Jue madre, yo puedo hacer esto", y además empezás a ver reconocimiento de otras personas que ven en vos algo bueno que estás haciendo, entonces decís, ve, algo hay, ¿cierto? Entonces, por ahí te vas yendo, por ahí te vas yendo, por ahí te vas yendo, entonces se convierte en un proceso de transformación en el que uno mismo dice, realmente estoy creciendo. Y ahí es donde está el cambio real. Sí, y creo que, bueno, ahí como para ir cerrando temitas, creo que lo importante ahora es, o sea, en este momento lo estamos hablando nosotros acá, lo estamos tratando de transmitir, y puede que mucha gente lo Ujú. escuche o puede que poquita gente lo escuche, no importa, o sea, pero la gente que lo Sí, escucha sí va a pasar. posiblemente puede que de pronto no esté en el momento para asimilarlo de la mejor manera o posiblemente no nos crea. O sea, No le dé la trascendencia no, que realmente implica. no Sí, le sí, dé la sí, trascendencia. Pero ¿qué pasa? Es un proceso muy personal de cada individuo. O sea, es algo muy, es algo que cada persona va a ir descubriendo en su momento cuando las experiencias de vida lo preparen para eso. em, totalmente. Como puede que nunca pase. O sea, o sea, hay gente que vive su vida de una forma plana, que tampoco está mal. O sea, eh, Sí, acá, exacto. Sí, acá sí, el sí, es tema cierto. es, o sea, eh, trate de ser su mejor versión si eso es lo que le gusta. Ujú, Si ujú, no le gusta, está ujú. bien, o sea, igual hay personas que estamos tratando de siempre ir mejorando y de inspirar a las personas que de pronto quieren y son curiosos en esos aspectos. Y no, pues De acuerdo. quiero cerrar con ese tema que hablábamos de, porque creo que fue algo que faltó mencionar ahí, y es, o sea, los hábitos con el teléfono. Es que, fue pucha, ya ahora lo que mencionabas Ah, sí, ahora, ese es un tema. el teléfono es una extensión de lo que somos ya en este momento. Y o sea, redes sociales como Instagram, creo que incluso yo mismo me vi en algún momento demasiado, me vi como tan cogido, como tan enviciado por ese tema que, ¿sabes qué me tocó hacer? Me tocó empezar a que en Instagram empecé a seguir puras cuentas de tecnología, eh, Ajá. para poder como combinar ese tema del tema social que uno siempre era como ahí pegado, a combinar ya como que bueno, que también por lo menos me llegue información que no sea tan basura, dejar de ver memes, dejar Sí. de ver tanta basura, para combinarlo con información como valiosa, y he tratado Mira que, sí, dale, dale. no, cierro la idea y como que he tratado de cambiar un poquitico el Instagram por LinkedIn, que es más una red social en donde Ujú, uno ya como que encuentra contenido de más valor para lo que yo quiero, que es como mi tema ujú. profesional. Entonces, es eso, Sí. y quiero que nos Mira que, contes el tema del celular, o sea, por ejemplo, el tema de cómo dormís con el celular, lo que haces. no, digamos, eso ha sido un tema, yo te digo, en el 2022, precisamente por eso mismo que está diciendo eso del teléfono, las redes sociales, yo sí tengo que decir que yo nunca he sido mucho, yo no soy de seguir muchas cuentas, yo sigo gente que conozco, gente real, gente que conozco real, y no sigo muchas cuentas ni de tiendas, ni de memes, o sea, alguna que otra, pero no soy de seguir muchas cuentas. Pero, claro, uno termina enviciándose con eso, y viendo a la gente, viendo reels, viendo historias, viendo fotos, pero de tanto hacer eso, hice la autocrítica, entonces empecé a ver cuánto era el tiempo que estaba invirtiendo en las redes sociales. Hice el cálculo, vi, y en la semana, creo que estaba como alrededor de 3 4 horas diarias, ¿cierto? 3 4 horas diarias, eso es mucho tiempo. Entonces a la semana estamos hablando de aproximadamente
18 20 horas en el teléfono, ¿cierto? En redes sociales. Entonces, en el 2022, yo haciendo ese ejercicio, dije, yo esto no lo puedo seguir haciendo. Cancelé absolutamente el teléfono. Yo recuerdo cuando eso estábamos juntos que me salí no fue que me salí, sino que yo literal eliminé todas las redes sociales y eliminé WhatsApp. Yo dije, no quiero hablar con nadie porque literal estaba saturado. Ven, yo era como que de todos lados me entraba información. Entonces yo eliminé todo, o sea, las eliminé Instagram, desactivé la cuenta, eliminé WhatsApp y desactivé la cuenta. Bueno, yo hace mucho tiempo no tenía Facebook, entonces Facebook no. La única que dejé, pero le puse límite, fue Twitter, porque por Twitter pues yo veo noticias, entonces por ahí como que me entero lo que hay, porque además no veo televisión. Pero entonces hice ese ejercicio de eliminar redes sociales y así estuve aproximadamente 3 4 meses. Y para mí, fue un boom. Literal, eso fue un boom porque al principio es muy difícil porque, claro, la ansiedad de coger el teléfono y entonces uno empezar a estar así y ver la gente que está haciendo, es como que enfrentarse a ese reto de no tener, de no estar en el teléfono viendo, era como que de primerazo y además no lo podía hacer porque había eliminado las aplicaciones, había eliminado todo. Entonces tenía el teléfono simplemente para lo básico y yo no he sido pues, de muchas llamadas ni nada, entonces el teléfono lo tenía ahí como un dispositivo más. Entonces ese fue el primer ejercicio que hice, aislarme de las redes sociales y eso me permitió descubrir que sí había como un control de los dispositivos sobre uno. Eso fue lo primero que hizo, eso fue en el 2022. Ya después de eso, ya digo, ok, ya sé qué es lo que hay, voy a ponerle un control y que no sea el que me controle a mí, sino que yo soy el que voy a decir cuándo lo voy a usar y cómo lo voy a usar. Entonces ya después, listo, otra vez WhatsApp, que porque la gente, que la familia, no sé qué. Entonces solamente tenía WhatsApp los fines de semana. Entonces lo instalaba de WhatsApp y las redes sociales, otra vez Instagram. Lo instalaba solamente de viernes a domingo. Y así estuve también como otros 2 meses y también fue como poniendo el límite, o sea, semana yo no estaba haciendo absolutamente nada con las aplicaciones, entonces ya los fines de semana, que me daban unos momentos de dispersión, ya fue el ejercicio, ya ahora las tengo, pero les pongo su límite, digamos que en este momento pues lo uso más como un tema más profesional, como ya estoy en esa fase de creación de contenido por el proyecto, por Fornegro, por otras cosas que tengo también, porque estaba haciendo unas aplicaciones, entonces como compartiendo el contenido, pero trato de hacerlo en los temas puntuales y trato de que no sea, que no me quite mucho tiempo de mi atención, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es un control que hay que tener porque realmente los dispositivos tienen muchísimo poder sobre las personas hoy en día, bastante, bastante. Entonces, yo durante el día lo uso para cosas puntuales, pero, por ejemplo, ya no duermo con el teléfono en el cuarto. Yo uso el teléfono y eso es una estrategia que me ha servido mucho y cada vez me gusta más porque yo después de las 9 de la noche, a mí nunca me ha gustado que mi teléfono suene ni que vibre, no me gustan los sonidos, entonces lo mantengo en silencio, ni siquiera vibra nada, pero entonces a las 9 de la noche, máximo 10 a veces, porque uno a veces está haciendo otras cosas y queda, lo pongo en modo avión, lo pongo en modo avión y lo pongo en no molestar. Y así me acuesto y lo dejo por fuera. Yo ya no entro con el teléfono al cuarto, lo dejo por fuera. Y cuando me levanto, no lo cojo, o sea, no cojo el teléfono en el primer momento. Me pongo a leer o me pongo a escribir o escucho un capítulo de un podcast que sería muy bueno que escuchen podcasts que les digan otro mensaje, porque los podcasts te dicen cosas que la gente del común, la gente que está al lado con vos no te va a decir, pero me escucho un podcast o me leo el capítulo de un libro o alguna cosa, pero lo primero que hago no es coger el teléfono porque eso ya desvía mi atención, ¿cierto? Entonces el teléfono lo cojo después de una hora y media, a veces hasta 2, 3 horas, después de que me desperté. Pero eso es un ejercicio paulatino, ¿cierto? Yo no le voy a decir a alguien que lo haga de la misma forma que lo hago yo hoy, porque pues uno entiende que al principio te genera ansiedad y vos querés tenerlo, y no puedes controlar esa emoción que te da tener el teléfono ahí, como ver qué está haciendo el otro. Eso es un ejercicio que toma tiempo. Yo ya hoy lo controlo porque además es como que me permite estar mucho más claro. Y digamos que eso es otra especie de ayuno, ¿cierto? Eso es otra especie de ayuno. Sí, total. Todos hemos escuchado que el ayuno intermitente, que 12 13 horas, pues yo lo estoy haciendo con el teléfono también. Y yo hoy en día
se lo puedo recomendar a cualquier persona, hágalo porque eso te va, como que te aterriza la mente. O sea, yo escuchaba justamente hoy o ayer, no recuerdo, capítulo de un podcast que decía que la ansiedad es como esa incertidumbre que te da a pensar en futuro. ¿Cierto? Y eso es lo que pasa con los teléfonos. La ansiedad es como demasiadas información, estamos abrumados por todos lados, estás pensando muchas cosas, estás viendo qué está haciendo el otro, qué está haciendo el otro, qué está haciendo el otro, y eso como que no te permite a estar realmente concentrado y escuchar tu propio pensamiento. Entonces, hacer ese aislamiento, hacer ese ayuno con los dispositivos es un ejercicio, y yo lo pienso para mí hoy, en este momento de la vida, por eso, pero yo sé que tengo cierta dependencia del computador, por ejemplo, porque es mi herramienta para trabajar. Yo sin computador en este momento no podría comer, ¿sí o no? Entonces, en algún momento también hay que hacer también esa transición con los computadores. Yo también trato de algunos días no cogerlo, pero pues depende de la carga laboral que uno tenga. Pero empezar a hacer, como ponerle ese control a los dispositivos es muy importante porque sin duda es algo que a mí me ha servido y que espero que la gente entienda que es un ejercicio que es muy necesario porque estamos en una época en la que la juventud y la nueva generación y todo están como con ese afán de figurar del acceso a la información rápida y que además querés hacer dinero también rápido. Entonces, eso no te permite estar realmente concentrado en qué es lo que vos realmente querés hacer, empezar a descubrir otras cosas en las que podrías explotar muchísimo más tus potenciales. Entonces, muy bueno que hayas tocado el tema de los dispositivos porque yo he sido bastante crítico. De hecho, en Twitter, yo siempre digo cuando veo un video o alguna imagen, así esos memes que publicas, digo que las redes sociales están idiotizando a la gente. Y no me canso de decirlo porque es así. Están idiotizando a la gente literal y no se están dando cuenta. O sea, no se están dando cuenta que lo están idiotizando y lo están llevando por donde ellos quieren. Entonces, bueno, vean, hay un documental que ya se hace ese año en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. Ya tiene un par de años, pero es muy cierto. O sea, ya el acceso a la información rápido, eso es demasiado poder. Sí, creo que es un approach, como un acercamiento a trabajar con eso muy, muy interesante. Obviamente se Ujú, necesita un nivel mental alto para llegar a ese seguro. punto, pero creo que o sea, es un buen consejo para la gente que lo quiera tomar y que quiera intentar algo diferente. Quiero resaltar ahí una cosita de ese podcast y es algo como también para aprovechar y cerrar como con los mensajes finales para la gente, porque pues, creo que Ujú. ya tuvimos Ah, bastante de fue qué hablar. interesante. Creo Fue que interesante, sí, sí. sí, no, se nos fue un poco más del tiempo que esperaba, pues. em, Fluyó bien. Sí, fluyó chévere. Eso es lo bacano, o sea, tratar de conversar de una manera muy espontánea, obviamente pues con algo preparado para no salir acá a improvisar, pero tratar Sí, de de acuerdo. finalmente dejar cositas que le puedan ayudar a la gente y que de cierta manera puedan despertar a la gente. Y con lo que Mm, quería cerrar era ese tema de, o sea, escuchar podcast. Muy bacano, gracias sí, por recomendármelo. Es un podcast en inglés, pucha, se me fue el nombre, The Mindset Mentor The de Rob Mindset Dyer. Mentor. Me escuché el Ujú, primer capítulo y el segundo capítulo y la verdad ujú. son herramientas importantes para la vida. Entonces es como, sí, tratar de buscar estos espacios, esto mismo que estamos generando nosotros, que es contenido en español, Sí, tal cual. que, que es lo otro que también pues como el objetivo que tenía con este programa. Y no, agradecerte mucho, Vic, el tiempo. Creo que a medida que van pasando los años uno se da cuenta que el tiempo es lo más valioso que tiene y que Pues, muchas veces uno lo malgasta pues en muchas cosas, uno malgasta la energía en cosas que de pronto no son tan valiosas y la verdad que lo aprecio bastante y ojalá estemos ahí conectados para futuras ocasiones, compartiendo progresos, de pronto seguro. más adelante en una tertulia con más gente, que podamos hacer un conversatorio por este medio de temas así, también temas interesantes. Y finalmente, o sea, el objetivo, lo repito. Eso sería brutal. Sí, no, no, es que, o sea, no te imaginas
la mente me está trabajando a mil Bien, por bien, estos bien, días bien. con un montón de cosas nuevas, lo que mencionabas de los hábitos, el ejercicio, o sea, con muchas cosas. Creo que eso me ha ayudado bastante y me tiene como muy entusiasmado con eso. Escribir, el consejo que me diste, estoy tratando de plasmar esas ideas. Entonces, Señor. no, Víctor, muchas gracias y no sé si querés finalizar con algo para finalmente, o sea, te recuerdo, o sea, el objetivo que la gente pueda seguir su pasión y si es en tecnología es mucho Ujú. mejor porque es algo Sí, sí, que es un mundo muy bonito, es un mundo que pues lo conocemos, a mí personalmente me ha dado muchas alegrías, me ha llevado a conocer pues muchas partes del mundo, entonces creo, creo que ese es como el sí. mensaje que quiero dar y quiero que se regrese aquí la entrevista pues con unas cortas palabras para la audiencia, pues para lo que sea, adolescentes, adultos, para lo que sea. Sí, hombre, no, Esteban, muchas gracias por la invitación a tu programa. Me encanta esta idea. Contar conmigo las veces que sea. O sea, los temas que tengamos ahí, los que hayan quedado pronto en el tintero. Invitarles, Carlos, si querés, cuando invitarles, Carlos, hacemos, nos conectamos los tres también, hacemos esa edición, tertulia, o sea, estoy abierto, estos espacios, yo soy bastante fiel, creyente de que estos espacios aportan demasiado y lo necesitamos cada vez mucho más. Vos tenés mucho conocimiento que la gente quisiera escuchar, o sea, que debe escuchar, la gente quiere saber vos en qué sos bueno, entonces no dejes de hacerlo porque realmente tenés muchísimo, muchísimo conocimiento para aportar, entonces bienvenido conectándonos, bienvenido Esteban a esta plataforma en todo lo que se te ocurra, todas esas ideas, aterrizarlas escribiendo y para la gente, pues el mundo de la tecnología es un mundo bonito, o sea, es un mundo que te abre la mente y te permite conocer otras cosas, te permite hacer muchas cosas, te da muchas opciones, tiene mucho campo de acción. Hoy en día hay muchísimos roles los que se pueden desempeñar. Entonces, entender también eso y no ver la tecnología como algo lejano y que solamente tienen acceso unos privilegiados, porque pues justamente por eso es que ha crecido tanto, porque muchas personas y muchas profesiones o muchos perfiles, muchos roles pueden encajar dentro de lo que es un mundo tecnológico. Entonces, ábranse a eso. Es un mundo bastante retador, no podemos decir mentira, es un mundo bastante retador, pero que se convierte en una carrera que te permite crecer muchísimo. Entonces, sean conscientes de eso, estudien con convicción, aprendan bastante, sean muy curiosos, estudien inglés. Y lo que decían ahorita que me parece bastante importante, yo soy bastante defensor del tiempo, valorar el tiempo y lo que nos permite es hacerte mucho más consciente de que estamos aquí por tiempo limitado. O sea, nosotros solamente somos una fracción en toda una línea de tiempo. Y si vos te extrapolas de eso, sos una cosa mínima. Entonces, entender eso desde ahí te permite a vos ver qué es lo que realmente necesita tu atención y tu energía. Entonces, sean conscientes de eso y aprendan bastante. O sea, seguir contando conmigo. Yo te felicito por esa iniciativa. No perdas, no perdas el impulso, no perdas el impulso, porque de verdad que esto te va a permitir también crecer bastante en otro sentido y te vas a poner en una zona de inconformidad donde vos mismo no vas a entender por qué lo estás haciendo y te va a dar difícil, pero justo eso, no te salgas de ahí porque eso es lo que te va a permitir seguir creciendo. Entonces, dale para adelante, men, que yo estoy abierto, o sea, yo soy puertas abiertas para la gente, yo estoy dispuesto y todo lo que yo pueda sumar, lo hago con toda la seguridad. Yo siempre he dicho, o sea, lo que yo voy a hacer, lo hago bien y lo hago con convicción porque uno no sabe, ¿sí o no? Entonces, estamos para sumar y no para hacer mucho. Entonces, bienvenido, muchas gracias por la invitación. Excelente, excelente. Esto fue conectándonos y nos vemos en una próxima ocasión trayendo más gente, gente interesante. El proyecto es un proyecto chévere, Sí, recopilando mucha gente que he conocido no solo acá de Colombia, sino a nivel de Latinoamérica por los diferentes trabajos. Entonces, ojalá lleguemos a muchas personas, no solo de Colombia, sino de Latinoamérica. Hay que soñar en grande, hay que soñar, hay que soñar. seguro, seguro. Algún día bate una mesa así entre cinco o seis que compartamos experiencias, que de pronto no sea nada técnico, sino una gente más dispersa, donde empezamos a intercambiar ideas.
y así va a ir fluyendo, eso no te va a faltar, porque además vos sos una persona bastante carismática, entonces, partiendo de ahí también, vos sos alguien que se hace querer y es muy cercano a las personas, y por eso también fue que hicimos match nosotros y empezamos a hablar después de que nos conocimos entrenando, ya después uno fue viendo, oh, Esteban, no sé qué, es más carismático, que saluda, abierta, espontáneo. Entonces, por eso también es que yo digo que este proyecto va a crecer, porque vos sos alguien que se hace creer muy fácil. Entonces, esa característica especial de vos como persona es algo que este proyecto lo va a llevar a otro nivel. Yo hablo también siempre de elevar el nivel. Entonces, hacia allá se va a elevar, no te preocupes por eso, que eso tiene contrato ya firmado en el cielo, no te preocupes. Ese es el reto, mantener la energía, Señor, mantener la energía. señor, Muchas gracias, Víctor. señor. Hasta una próxima ocasión. Hey, Esteban, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Que Chao, esté muy bien. chao.